Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al doctor Enrique Terán, PhD en farmacología, doctor en medicina. Él es docente e investigador de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Terán, muy buenos días. El mundo se mantiene en expectativa sobre tratamientos adecuados para la COVID-19 y sobre todo con respecto a la vacuna. Hay una especie de carrera nacionalista, ha dicho la OMS el día de ayer, excitando de alguna manera a la comunidad científica internacional a estar atentos a estas intromisiones de la política, de la geopolítica en la salud pública. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este punto coyuntural muy importante que se abre cuando la esperanza se centra en que en el primer semestre del 2021 podría estar lista la vacuna o las vacunas para su distribución masiva a nivel del mundo y de Latinoamérica. Le escuchamos. Muy buenos días y muchísimas gracias por la posibilidad de comentar al respecto. Yo creo y veo con agrado que hemos madurado un poco en el concepto de aparecimiento de la vacuna. Si bien en las últimas semanas hemos tenido un bombardeo de información, daba la falsa impresión de que íbamos a tener una vacuna en un par de meses lista para aplicación y uso masivo, lo cual desde el punto de vista de desarrollo no era factible. Nosotros tenemos que tomar en consideración que particularmente con las vacunas, el término seguridad es sumamente importante. Nosotros estamos hablando de una estrategia de prevención fundamentalmente, y es por eso que las fases de desarrollo son esenciales. Es ahí donde nosotros hemos tenido sendas discusiones, y esto lo hemos hecho en diferentes niveles, respecto a la imposibilidad de saltarse esas fases. Es así que, por ejemplo, la vacuna de la Universidad de Oxford con AstraZeneca empezó hace unas semanas atrás lo que llamamos nosotros la fase 3, que es los estudios poblacionales. Anunció Oxford que va a incluir 30,000 sujetos en Estados Unidos, 5,000 sujetos en Brasil y 1,000 sujetos en África. La vacuna de Moderna está haciendo lo correspondiente, más bien focalizada en la americana. La vacuna de Pfizer está incluyendo dentro de su pool población argentina, y la vacuna de China, la vacuna de Wuhan, tiene fundamentalmente población asiática. Eso denota que el número total de sujetos en los cuales se va a probar esta posible vacuna, cualquiera de ellas, es todavía muy reducido. Si es que nosotros tomamos en consideración las vacunas actualmente en uso para otras patologías, han sido probadas en miles de millones de sujetos, y por eso les conocemos de forma adecuada. Entonces, es fundamental ahí retomar que la vacuna bautizada como Sputnik 5, la vacuna rusa, tiene aparentemente, porque no ha sido totalmente llegada la información, estudios de fase 1 y de fase 2. No ha sido tampoco probada en gran cantidad de población. Ha anunciado el gobierno ruso que va a hacer estudios en cerca de 2,000 individuos, particularmente de la población rusa, pero donde viene quizás el punto de confusión es que la legislación rusa cambió la normativa de aprobación y no necesitan las vacunas estudios de fase 3 para tener aprobación. Y entonces por eso hemos dicho nosotros, es distinto estar aprobado que haber sido probado adecuadamente. Y es lo que tenemos que tener en claro. Hablar de que las vacunas quizás van a estar disponibles para el primer semestre del 2021 es bastante más prudente.
El día de ayer, National Geographic, a través de su portal, que dicho sea de paso entrega excelente información sobre la COVID-19, tuvo una entrevista virtual que se la difundió a nivel mundial con la participación de varios científicos, entre ellos el famoso doctor Anthony Fauci. Él es el principal asesor de la Casa Blanca en materia de salud pública, en permanentes discrepancias, hay que decirlo, con el presidente norteamericano, pero es toda una autoridad. Y él se refería a la vacuna rusa y señalaba que desde su punto de vista, sin que se hayan exhibido los estudios científicos, la sustentación, sobre todo de segunda y tercera fase de la vacuna rusa, constituía un enorme riesgo para quien quiera que se aplique esta vacuna de sufrir efectos secundarios que no han sido evaluados. ¿Coincide usted con ese punto de vista? Absolutamente. Yo creo que hemos caído desafortunadamente en una inversión de los roles en los cuales ahora pareciera que los encargados de comunicar los avances científicos son las personas que tienen el menor conocimiento al respecto y por lo tanto se genera confusión y sensacionalismo en algunos casos. Es, por ejemplo, desalentador escucharle al presidente Putin decir que a una de sus hijas le coloca la vacuna y a otra no le coloca, rompiendo todo tipo de esquemática de lo que significa el respeto y el derecho a los sujetos, aun cuando sean sus propias hijas. Entonces, nosotros tenemos aquí una problemática mucho más grande. ¿Qué pasa? Debe preguntarse uno si una vacuna no funciona. Desafortunadamente se genera falsa protección y la gente queda expuesta a infección. En esta pandemia hemos aprendido nosotros algo sumamente importante y es que las medidas de autoprotección siguen siendo el pilar fundamental que no debe descuidarse. Y quiero yo hacer un llamado anticipado a nuestra población. Aun cuando tengamos disponible una vacuna el día de mañana, en un mes, en 3 meses, eso no va a omitir la necesidad de mantener medidas de autoprotección, porque la vacuna no es un elemento que funciona de manera automática y que una vez que uno se aplique va a desaparecer el virus del ambiente. Es una medida adicional de protección. Hay que tomar en cuenta también, por supuesto, como ustedes comprenderán, limitaciones desde el punto de vista logístico. Número 1, costo de la vacuna. Número 2, accesibilidad a la vacuna. Y número 3, aplicabilidad de la vacuna. En países como los nuestros, todavía no tenemos sistemas de salud suficientemente amplios como para poder dar cobertura a toda la población. Entonces, las tasas de vacunación difícilmente van a ser completas o absolutas. Todo eso en contexto nos lleva a nosotros a sí ser optimistas, pero tampoco querer ser sobreoptimistas sobre los beneficios que vamos a tener. Doctor, muy buenos días. ¿Cuál es el rol de la geopolítica frente a lo que está viviendo el mundo entero ante la urgencia de poder contar con una vacuna que permita contrarrestar y prevenir de mejor manera esta enfermedad, la COVID-19? Mucho se habla a nivel nacional, a nivel internacional, de esta especie de guerra fría frente a lo anunciado por Rusia, lo propio dicho por Estados Unidos y otros países, los países de Europa también. Y en este contexto, ¿cuáles son los efectos que viviríamos o estamos viviendo países como el nuestro, países como Ecuador, los países de Latinoamérica, frente a las condiciones de nuestro sistema de salud? Mucho se advierte ya de que incluso estamos enfrentando una escasez de medicamentos para el tratamiento de los síntomas en los distintos pacientes de la COVID-19. ¿Qué debemos esperar? Aunque países latinoamericanos han advertido o han anunciado también que serán quienes realicen o sean parte de la producción también de esta vacuna. Sin lugar a dudas, el comentario que usted realiza es el más adecuado. Con la globalización ha venido un problema adicional de intereses confrontados y por esa razón se han hecho una serie de anuncios, yo diría desatinados,
tendientes a primar ciertos tratamientos sobre otros, lo cual en el caso de la COVID-19 es absolutamente inadecuado porque no hay un tratamiento específico. Por lo tanto, de manera errónea, se ha querido descalificar ciertos tratamientos paradójicamente de bajo costo para primar o tratar de posicionar tratamientos nuevos que tampoco han demostrado ser más efectivos y que son de alto costo. Eso lleva que en un momento de angustia, en un momento de cierta presión social, se proceda con compras que quizás no son las más adecuadas, no son las más técnicas, pero que se están llevando a cabo. El sistema de salud se va a ver grandemente afectado porque todos los recursos se están encaminando hacia lo que tiene que ver con la COVID-19. ¿Qué está pasando con las enfermedades crónicas? ¿Qué está pasando con las enfermedades catastróficas? ¿Qué está pasando con el resto de problemas? Lo vamos a ver en las siguientes semanas y meses y vamos a tener un gravísimo impacto post-COVID en el sistema de salud, en la salud de la población ecuatoriana. Y claro, todo esto va a ir de la mano de recursos. Entonces, afortunadamente parece ser que están abriéndose brechas para tratar de universalizar el acceso a estas posibles vacunas, algo que es arriesgado. Nosotros tenemos que ser conscientes que un fabricante que se arriesga a producir un producto que todavía no sabe que va a ser útil, está jugándose una carta anticipada. Entonces, el anuncio que hace, por ejemplo, AstraZeneca, que va a producir en la planta en Argentina, que va a envasar en la planta en México y con eso abaratar, es una apuesta de mucho riesgo. ¿Qué pasa si los estudios de fase 3, esperemos que no, pero qué pasa si es que nos dan los resultados que nosotros esperaríamos que den? Toda esa producción anticipada es pérdida. Pero bueno, estamos en una situación emergente y hay que correr riesgos. De todas maneras, están hablando de un costo de $3 a $4 por vacuna de producción. Vamos a ver cuánto sale finalmente a comercialización. Yo me hago la pregunta, ¿tendremos nosotros como país capacidad de alocar recursos, $5 por persona para 14 millones al menos de ecuatorianos? Creo que va a ser complicado. Y ahí es donde anticipadamente hay que empezar a ver de dónde se van a gestionar recursos, porque si no la frustración va a ser mucho más grande y las brechas de accesibilidad se van a tornar mucho más manifiestas. Usted que está inmerso en el mundo científico y académico, coméntenos cómo se está coordinando el flujo de conocimiento en esta época en la que parece que todo el mundo está corriendo en contra del cronómetro. Da la impresión de que cada centro de salud, clínicas, hospitales desarrollan sus propios protocolos, pero de que hace falta un trabajo mejor coordinado por parte de la comunidad científica internacional para aprovechar esa enorme cantidad de información que se está generando en cada sitio en el planeta en donde se combate la COVID-19. Una verdadera investigación con lo que hace el mundo científico, el método científico de ensayos clínicos controlados, aleatorios, dobles ciegos, placebo, etcétera, etcétera, para no dar lugar a estas especulaciones como la que existe con el dióxido de cloro o nuevamente yendo a Rusia, un medicamento que ha ofrecido Rusia a distribuir masivamente en Latinoamérica y África, denominado Afivavir, que también carecería de estudios científicos debidamente realizados. Coméntenos sobre este punto, por favor. Muchas gracias, Gustavo, por tomar ese punto. Vemos nosotros con preocupación y un poco de desaliento que en esta específica situación en la pandemia que estamos sufriendo, el Ministerio de Salud Pública, siendo el órgano rector del Sistema Nacional de Salud, ha dejado descuidado en cierta manera un elemento fundamental como es el tratar de armonizar los procesos. No hay, desafortunadamente, lo que usted menciona,
una unificación en términos de criterios, la generación de protocolos rígidos que sean tendientes no a obligarle a la gente a utilizar algo, sino a sistematizar la captación de información para saber qué pasa en la población ecuatoriana. Yo, por ejemplo, he insistido en que si en el Ecuador se empezó a utilizar desde el inicio de la pandemia la hidroxicloroquina, y varios estudios a nivel mundial han dicho que es una molécula que no funciona, que no sirve o que es peligrosa, ¿qué ha pasado con esos miles de pacientes en el Ecuador que recibieron? Esa es una data muy rica que podría darnos luces a nosotros sobre cómo proceder, pero no existe eso. Se ha creado una reglamentación para tratar de centralizar la realización de estudios referentes a COVID-19 a través del Ministerio de Salud Pública, sobrepasando, por supuesto, la capacidad operativa que tiene y enlenteciendo esos procesos. Entonces, en un sitio en el que nosotros ya tenemos de por sí una diferencia abismal de cultura de investigación, lo que hay que hacer es promover, facilitar la realización de investigaciones en lugar de tratar de menoscabar, de bloquear esos procesos. Caso contrario, nosotros nos quedamos en la parte trasera del proceso y empezamos únicamente a ser seguidores de lo que otros hacen. Es así que, por ejemplo, ahora la molécula que usted menciona no es tampoco una molécula de desarrollo ruso. Es una molécula que viene siendo derivado de una molécula anterior que nosotros ya le conocíamos, el favipiravir, que se utilizaba para influenza atípica, mucha experiencia en el Japón, se utilizaba para ébola en algunas ocasiones y que por lo tanto sí tiene algo de abastecimiento de información, no para SARS-CoV-2, no para la COVID, estudios pequeños, mismo problema. No tenemos suficiente evidencia dura para poder saber si es que va a ser útil o no, pero viene la politización del anuncio y la comunidad rusa dice vamos a poner al servicio de los países, vamos a abastecer, y claro, que la novelería no nos juegue una mala pasada y nosotros cambiemos de terapias que están funcionando a terapias que no tienen sustento suficiente. Es muy importante, por otra parte, conocer los esfuerzos que el gobierno ecuatoriano, que han sido señalados por el ministro de Salud, que estaría haciendo para negociar de alguna manera, no solamente negociación económica, también política, el abastecimiento oportuno de la vacuna. ¿Qué es lo que conoce usted al respecto, ya en el caso concreto de Ecuador? Bueno, para el abastecimiento de la vacuna en Ecuador hay varias estrategias. La primera y la más importante siempre va a ser tomar en consideración que somos un país pequeño y de bajos recursos económicos. Es por esa razón que, al igual que sucede con otras vacunas, quizás la alianza con la Organización Panamericana de la Salud es lo más lógico o lo más viable, de forma tal que ahora se ha rebautizado el proceso en la alianza o la estrategia COVAX que se ha oído en las últimas semanas, que era antes conocido como el programa o la estrategia Gavi, que es un mecanismo para brindar accesibilidad a los países de bajos recursos de estos procesos o de estos productos vacunales. Esto funciona mediante un fondo rotatorio, un fondo común, que lo que hace es crear un pool de compra que aumenta la posibilidad de negociación y de abastecimiento. Sin duda alguna, hay que intentar también hablar con los productores directos y de esa manera tratar de tener accesibilidad temprana en un proceso que va a ser muy competitivo. Todos los países están a la pelea, entre comillas, por tratar de tener y obtener la vacuna. La gente de Oxford ahora ha creado estos mecanismos que sin duda alguna visibilizan accesibilidad para el mercado latinoamericano, pero que al final van a seguir siendo liderados por costo. Hubo hace un par de semanas casi el anuncio de un acuerdo tentativo con la China para un proceso de compra anticipada de la vacuna mediante un crédito directo,
lo cual no es del todo, yo diría, transparente, porque nos están queriendo prevender una vacuna que todavía no ha demostrado que es eficaz, que todavía no sabemos. Yo sigo insistiendo y creo que para el Ecuador es fundamental tratar de levantar la mano, de visibilizarse anticipadamente para probar las vacunas. Teniendo la casuística, la gran cantidad de casos que existen en el Ecuador, habría que decirles que estamos interesados en que esos estudios de fase 3 se realicen en población ecuatoriana, se realicen tempranamente en aras de que nosotros acortemos también el tiempo de acceso y de certeza que en nuestra población va a servir. Todas las gestiones que el Ministerio de Salud Pública haga, ojalá vayan enfocadas hacia un acceso temprano a la mejor de las opciones vacunales. Bien, queremos agradecerle mucho al doctor Enrique Terán. Él es PhD en farmacología, docente e investigador de la Universidad San Francisco de Quito. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía.